Primera parte de las materias específicas para el examen de conocimientos para la licencia de conducir A3A del Perú. 1. ¿Cuál es un elemento, característica o dispositivo considerados como requisito técnico general? A. Dispositivos de alumbrado y señalización óptica. B. Sistema de frenos. C. Carrocería diseñada para evitar salpicaduras de las ruedas y o protegida por guardafangos o escarpines. D. Todas las anteriores. La respuesta es la D. Todas las anteriores. 2. La instalación de las láminas retroreflexivas deben ser de acuerdo a las siguientes especificaciones. A. Las láminas deben ser fijadas horizontalmente en los laterales del vehículo y en la parte posterior, alternando los colores rojo y blanco. B. Las láminas deben colocarse a no menos de 300 milímetros y no más de 1.60 metros sobre la superficie de la carretera. C. Las láminas podrán fijarse a la carrocería del vehículo por medio de diferentes elementos tales como remaches, tornillos, autoadhesivo o pegamento, asegurando la fijación permanente. D. Todas. La respuesta es la D. Todas las anteriores. 3. Los vehículos de la categoría M2 destinados al servicio de transporte terrestre, M3 y N deben contar con láminas retroreflexivas. A. Solo los vehículos M3. B. Sí. C. No es obligatorio. D. Ninguna. La respuesta es la B. Sí. Los vehículos de las categorías M2 destinados al servicio de transporte terrestre, M3 y N, deben contar con láminas retroreflexivas. Sí deben contar con láminas retroreflexivas. 4. ¿Qué se entiende por neumático reencauchado? A. Neumático que luego de haberse desgastado se vuelve operativo al efectuar nuevas ranuras en su banda de rodamiento. B. Neumático que luego de haberse desgastado se vuelve operativo al adherirle una nueva banda de rodamiento. C. Que sin haberse desgastado presenta ranuras y se le adhiere una banda de rodamiento. D. Ninguna. La respuesta es la B. El neumático que luego de haberse desgastado se vuelve operativo al adherirle una nueva banda de rodamiento. 5. La definición, el conjunto de elementos que hacen posible que el vehículo pueda operarse usando combustible líquido y GNV simultáneamente, corresponde a sistema bicombustible, sistema dual, sistema simultáneo. Ninguna. La respuesta es la B. Sistema dual es el conjunto de elementos que hacen que el vehículo pueda operarse usando combustible líquido y GNV simultáneamente. 6. ¿Cuántas ruedas de repuesto deben contar los vehículos de categoría M y N? 2, 1, no es obligatorio, ninguna. La respuesta es la B. Una rueda de repuesto es la que debe contar los vehículos de categoría M y N. 7. ¿Cuál es una característica adicional para los vehículos de las categorías M según el Reglamento Nacional de Vehículos? A. Retrovisores y asientos del conductor. B. Guardafangos. C. Bocina de sonido uniforme y continuo y fórmula rodante. D. A y C son correctas. La respuesta es la D. A y C son correctas. 8. ¿Cuál es el documento que acredita ante SUNARP las modificaciones efectuadas a las características registrables de los vehículos? A. Certificado de revisión técnica vehicular. B. Certificado de conformidad de conversión y modificación. C. Certificado de conformidad de modificación. D. Declaración jurada de conformidad de modificación. La respuesta es la C. El documento que acredita ante SUNARP las modificaciones efectuadas a las características registrables de los vehículos es el Certificado de conformidad de modificación. 9. La definición de complementarias a las luces altas utilizada para alumbrar una mayor distancia de la vía por delante del vehículo corresponde a la luz neblinero delantero, luz de largo alcance, luz baja, luz de freno. La respuesta es la B, luz de largo alcance. 10. ¿Cuál es una medida preventiva que puede aplicar la autoridad competente según el Reglamento Nacional de Vehículos? A. Retención de la licencia. B. Retención de mercancía. C. Internamiento del vehículo. D. A y C son correctas. La respuesta es la C. El internamiento del vehículo es una medida preventiva que puede aplicar la autoridad. 11. ¿Cuál es la definición que corresponde a la carrocería de acuerdo al Reglamento Nacional de Vehículos? A. Estructura básica del vehículo compuesta por el bastidor, el tren, motor, suspensión, dirección, ejes, ruedas y otras partes mecánicas relacionadas.
B. Estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante para el transporte de personas y o mercancías. C. Elemento mecánico que sirve de soporte del vehículo, aloja a las ruedas y permite la movilidad del mismo. D. Estructura básica del vehículo que sirve de soporte del vehículo y se instala con el chasis. La respuesta es la B. La definición de carrocería es la estructura que se instala sobre el chasis o estructura autoportante para el transporte de personas y o mercancías. La siguiente pregunta es la 12, que en el balotario está repetida, es la misma que la pregunta número 5 y se refiere al sistema dual, que es el conjunto de elementos que hacen posible que el vehículo pueda operarse usando combustible líquido y GNV. 13. ¿Qué porcentaje como mínimo de transparencia debe tener los parabrisas de vidrio de seguridad? ¿50%, 70%, 80% o 60%? La respuesta es la B. El 70% es el porcentaje mínimo de transparencia que deben tener los parabrisas de vidrio de seguridad. 14. ¿Qué porcentaje como máximo de oscurecimiento deben tener los parabrisas de vidrio de seguridad? ¿40%, 20%, 30% o 50%? La respuesta es la C. 30% es el porcentaje máximo de oscurecimiento que deben tener los parabrisas de vidrio de seguridad. 15. ¿De qué categoría son los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos? A. M2, B. M3, C. N3, D. M1. La respuesta es la A. M2 es la categoría de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de 5 toneladas o menos. 16. ¿A cuál clase pertenecen los vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados? Clase 1, clase 2, clase 3. D. Ninguna. La respuesta es la C. La clase 3 es a la que pertenecen los vehículos construidos exclusivamente para el transporte de pasajeros sentados. 17. ¿A qué categoría pertenecen los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas? M1, M3, M2, N3. La respuesta es la B. M3 es la categoría a la que pertenecen los vehículos de más de 8 asientos, sin contar el asiento del conductor y peso bruto vehicular de más de 5 toneladas. 18. ¿A qué se denomina un ómnibus biarticulado? A. El vehículo compuesto por 3 secciones rígidas unidas entre sí por 2 juntas articuladas permitiendo el libre paso entre las secciones. B. Vehículo compuesto de 2 secciones rígidas unidas entre sí por una junta articulada permitiendo el libre paso. C. Vehículo con la carrocería monocasco autoportante a la cual se fija el conjunto direccional en la parte delantera y el conjunto del tren motriz en la parte posterior. D. Ninguna. La respuesta es la A. Un ómnibus biarticulado es el vehículo compuesto por 3 secciones rígidas unidas entre sí por 2 juntas articuladas, permitiendo el libre paso entre las secciones. 19. ¿Es obligatorio el sistema de freno auxiliar para los vehículos de categoría M2 y M3? La respuesta es sí, no, es opcional para ambos. C. Para los vehículos de categoría M2 es opcional y para los de categoría M3 es obligatorio. D. No se aplica para estas categorías. La respuesta es la C. Para los vehículos de categoría M2 es opcional el sistema de freno auxiliar. Para los de categoría M3 es obligatorio. 20. ¿Qué cantidad mínima de puertas de servicio deben tener los vehículos que se destinen al servicio de transporte escolar? 1, 2, depende de la categoría si es M2 y M3, o 3 puertas. La respuesta es la A. Una puerta de servicio es la cantidad mínima que deben tener los vehículos que se destinen al servicio de transporte escolar. 21. ¿Qué cantidad mínima de salidas de emergencia deben tener los vehículos de categoría M2 y M3 que se destinen al servicio de transporte escolar? A. 2 salidas de emergencia para ambas categorías. B. 2 salidas de emergencia para la categoría M2 y 3 para la categoría M3. C. 1 salida de emergencia para la categoría M2 y 2 salidas para la categoría M3. D.
una salida de emergencia como mínimo para ambas categorías, la respuesta sería la B. 2 salidas de emergencia para la categoría M2 y 3 salidas de emergencia para la categoría M3. 22. ¿Cuál es la exigencia de la tercera luz de freno? ¿Es opcional? ¿Es obligatoria? ¿No aplica para las categorías M? ¿O es ninguna? La respuesta es la A. La exigencia de la tercera luz de freno es opcional. 23. ¿Cuál es la potencia mínima de la luz baja? ¿20 watts, 10 watts, 25 watts o 55? La respuesta es la C. 25 watts es la potencia mínima de la luz baja. 24. La licencia de conducir de la clase A, categoría 3A, tendrá una vigencia de 3 años, 5 años, 8 años o 2 años. La respuesta es la A. La licencia de A3A tiene una vigencia de 3 años. 25. ¿Cuál es la antigüedad mínima contando con licencia de clase A2B que se requiere para obtener la licencia de clase A3A por recategorización? 2 años, 4 años, 5 años, no existe antigüedad mínima. La respuesta es la A. 2 años es la antigüedad mínima, contando con licencia A2B, que se requiere para obtener la licencia A3A por recategorización. 26. La licencia de conducir de clase A3A permite conducir los vehículos señalados en la categoría 1, 2A y 2B, categoría 3, la categoría 4, la 1 y la 2B. La respuesta es la A. La licencia de conducir A3A te permite conducir vehículos de la categoría 1, de la 2A y de la 2B. 27. ¿Qué permite controlar el GPS instalado en un bus interprovincial? A. El tiempo de conducción. B. La distancia recorrida. C. La posición del bus. D. La velocidad. La respuesta es la D. La velocidad es lo que te permite controlar el GPS instalado en el bus interprovincial. 28. Señale cuál no es una función de las hendiduras de la banda de rodadura de un neumático. A. Permite, en caso de lluvia, esparcir hacia afuera el paso del agua. B. Facilitar la dispersión de calor acumulado durante la rotación. C. Brindar la flexibilidad adecuada para permitir una eficaz adherencia. D. Disminuye la presión de los neumáticos. La respuesta es la D. La función de las hendiduras de la banda de rodadura de un neumático es disminuir la presión de los neumáticos. 29. ¿Con qué nombre se conoce al elemento que no deja pasar el aceite del cárter a la cámara de combustión? Bulón, retén, anillo, lumbrera. La respuesta es la C. Anillo es el nombre con que se le conoce al elemento que no deja pasar el aceite del cárter a la cámara de combustión. 30. ¿Qué elemento del sistema de suspensión no corresponde para ser usado en semirremolques? Muelles de hoja, neumática, resorte, brazo de torsión. La respuesta es la C. Resorte es el elemento del sistema de suspensión que no corresponde para ser usado en semirremolques. 31. ¿A qué se llama capacidad del eje de un vehículo? A. Es la carga máxima permitida que puede soportar el eje de un vehículo. B. Es la carga máxima que puede soportar el eje de un vehículo. C. Es la capacidad de carga de todos los ejes de un vehículo. D. La carga máxima incluyendo el peso del vehículo. La respuesta es la A. Capacidad es la carga máxima permitida que puede soportar el eje de un vehículo. 32. Las sanciones por las infracciones al servicio de transporte se encuentran comprendidas en A. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte. B. El texto único ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito o Código de Tránsito. C. El Reglamento Nacional de Inspecciones Técnicas Vehiculares. D. Todas las anteriores. La respuesta es la A. Las sanciones por las infracciones al servicio de transporte se encuentran comprendidas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte. 33. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, marque la alternativa incorrecta. A. Debe ser titular de una licencia de conducir de la clase y categoría que corresponda al vehículo que conduce. B. Debe portar su licencia de conducir vigente así como la documentación del vehículo. C. Debe conducir solo vehículos habilitados por la autoridad competente.
D. Puede oponerse a la labor de suspensión y fiscalización de la autoridad competente. La respuesta es la D. Con relación a las obligaciones del conductor del servicio de transporte terrestre, la respuesta incorrecta, lógicamente, es oponerse a la labor de supervisión y fiscalización de la autoridad competente. Eso no se puede hacer. 34. La edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre es de 55, 60, 65 o 70 años. La respuesta es la D. 70 años es la edad máxima para conducir vehículos destinados al servicio de transporte terrestre. 35. En el servicio de transporte de personas de ámbito nacional, la habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en A. En cualquiera de las rutas autorizadas del transportista a nivel nacional. B. En cualquiera de las rutas a nivel nacional. C. En toda la red vial nacional. De todas las anteriores. La respuesta es la A. La habilitación vehicular permite que un vehículo pueda ser empleado en cualquiera de las rutas autorizadas del transportista a nivel nacional.